Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con un tema que me quedó una parte final, pero es una parte hermosa. ¿eh? Es una parte hermosa y muy importante. Es muy importante. Os voy a, porque claro, al ir escribiendo, ¿verdad? Hoy el tema es hablar de la familia de Jesús. Bien. El texto de hoy nos presenta a la madre de Jesús y a sus hermanos que han venido a donde estaba Jesús en una casa para llevárselo porque le habían llegado noticias de que se le había ido la cabeza. Es como que se había vuelto loco, porque luego leeremos y entonces entendemos. Entonces, claro, en esta situación donde la madre y los hermanos llegan allí, y cuando llega a la casa donde estaba Jesús predicando, sanando y haciendo una serie de milagros, como esta casa está llena, pues entonces no podían entrar. Y mandan recado a que le digan a Jesús que su madre y sus hermanos están fuera. La idea era que él dejara todo, ¿verdad? Cuando alguien te llama, tu madre, tu padre, ¿verdad? Lo normal es que lo dejas todo y vienes a atenderlo, ¿verdad? Esa era la idea y que saliera a hablar con ellos a ver qué querían. La sorpresa, porque claro, eso se dice en voz, tu madre y tus hermanos, los que están en la casa, todos se enteran. Tu madre y tus hermanos están fuera y te están esperando, quieren que salgas, ¿no? Y la sorpresa fue la respuesta de Jesús. Fue una respuesta verdaderamente que sorprendería a todos, incluso a los mismos discípulos, a los escribas, a los fariseos, a todo lo que estaba por allí. ¿Por qué? Porque al señalar a los discípulos dice, estos son mi madre y mis hermanos, ¿verdad? A los que estaban a su alrededor. No habla de todos los que estaban en la casa. Recordad que en esa misma casa y en ese mismo escenario habían venido unos de Jerusalén que estaban allí diciendo que el demonio que había echado es porque él es el príncipe de los demonios y por eso los demonios le obedecen y que está poseído por el príncipe de los demonios, compinchado y trabajan conjuntamente, ¿verdad? Pero digo que él se dirige a sus discípulos que le están allí rodeando y fue una sorpresa para los hebreos. ¿Por qué fue una sorpresa? Primeramente porque podrían haber interpretado mal como que Jesús no está valorando el hecho de que su madre y sus hermanos estén allí, como si fuese algo despreciativo o que no le da el valor y le da más valor a sus amigos, a sus discípulos, los que están con él. Como que también un poco les chocaría porque en la cultura hebrea, aunque tenían todas sus trampitas para no atender a los padres según sus leyes que se habían montado, el respeto a los padres y a las madres era para que dejara todo y fuera a atenderlo. Y se sorprenderían de esto como diciendo, ahora esto que es nuevo, ha venido con algo nuevo, ¿verdad? Pero lo que Jesús hizo fue intencionadamente. No era ningún desprecio, no. No era falta de respeto a su madre María, no. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué era tan importante para Jesús marcar esa diferencia? Porque no cabe duda de que marca una diferencia muy importante, ¿verdad? Jesús le da importancia porque lo que está aquí en juego es la salvación y la vida eterna. Quería que quedara claro, que no haya equivocaciones de esa diferencia. Para Jesús, quería que todos tuvieran claro quiénes son y quiénes no son. Aunque lo que Jesús quiere, al decir esto,
también es que los que no son, les está invitando para que sean de ese círculo. En ese momento vemos que la misma familia de Jesús en la carne, porque la familia en la carne es temporal, mientras que la familia en el espíritu es eterna, es para siempre. Jesús no quería ser ambiguo, Jesús quería ser claro. Si aquí hay alguno que es simpatizante, que le cae bien, pero que verdaderamente no ha aceptado, creído y aceptado, porque no solamente es creído, sino aceptado, recibido, ¿verdad? Y pasa a ser de Jesús. Pues que lo sepa claro, Jesús te dice, podrías entrar, pero estás fuera del círculo. Por eso es que Jesús es tan claro, aunque doliera al oído de algunos, incluso hasta su madre se podría haber ofendido. Pero deja bien claro, mamá, tú estás fuera del círculo como los demás. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero eso es lo que está diciendo también. Entonces, cuando vamos a esta historia, que ya la empezamos y quedó esta parte, vemos como Jesús había subido allí al monte y entonces, por otro evangelio sabemos que estuvo toda la noche orando, apartó a los que llamó sus discípulos, de entre todos los discípulos llamó a los que llamó luego apóstoles, y cuando terminó eso vinieron a la casa. La casa no es lo importante. Podría ser la casa de la suegra de Pedro o de Pedro, eran casas grandes, tenían patio, porque eran casas de pescadores, ¿de acuerdo? Y entonces bajaron a la casa. Entonces esta historia ocurre cuando están en la casa, pero allí en la casa pasan una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos, porque esto ya viene estamos en Marcos capítulo 3, y ahí en el versículo 19 es donde dice que cuando descendieron, después de que hiciera el llamado a los que serían sus apóstoles, para que estuvieran con él, bajaron a la casa. Ahí al final, en el último parte del versículo 19, dice, y vinieron a la casa, ¿verdad? Y luego en el 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Eso lo dice capítulo 3, versículo 20. Se agolpó la gente que ni aún ellos podían comer pan. Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Aquí todavía no han llegado, no están en la puerta, todavía no dan el mensaje, tu madre y tus hermanos están ahí fuera. No, lo oyeron. Alguien les llegó al mensaje de qué es lo que estaba pasando, cómo Jesús estaba celoso, predicando, viviendo, no solamente muriendo en la cruz, muriendo en vida, dedicado, olvidándose de sus necesidades para los que había venido desde el cielo. Para muchos no se estaban dando cuenta de lo importante que era. Ha venido Dios mismo desde el cielo a darte un mensaje y a salvarte. Entonces, ahí tenemos que los suyos, cuando lo oyeron, querían venir para aprenderle porque decían está fuera de sí. O sea que aquí ya estamos, porque después cuando ellos se enteran de esto, que vienen hacia Jesús, igual se enteraron, porque no solamente lo que estaba pasando en la casa, sino cómo Jesús estaba tan encelado con las multitudes, con todos, porque Jesús bendecía hasta incluso a los que estaban por interés, porque se habían beneficiado del pan y eran beneficiados de los milagros y de todas esas cosas, ¿no? Entonces, allí cuenta, en el anterior, que ya lo tocamos, de cómo dentro de la casa, por eso digo que Jesús hace una diferencia, traza un círculo. Estos son mi familia ahora. ¿Qué es lo que hay fuera del círculo? Pues fíjate, desde la madre y los hermanos, los malos que estaban allí, que habían venido de Jerusalén para buscar y provocarle, para sacar bulos. Si se piensan los que ahora lanzan los bulos, que los están inventando ellos.
ya vinieron de Jerusalén adrede para lanzar bulos. Está compinchado con Belcebú y tiene autoridad sobre los mismos demonios. Eso sí que es un bulazo, ¿eh? Entonces, y así van pasando las cosas. Pero después, cuando llegamos, por eso es que a Jesús, en todo momento te das cuenta, había ya comentado en la del pasado, pero a forma de resumen, que Jesús estaba recibiendo presión continuamente para que no hiciera lo que el Padre le había encomendado a hacer. Le estaba continuamente presionando. Ya le presionó desde su propio nacimiento cuando quería matarlo, luego lo presionó cuando estaba en el desierto, y luego lo sigue presionando en todo momento para que no haga esa voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, hablamos de que el enemigo no ha parado de presionarle, pero luego nos damos cuenta de que la presión, aquel que tiene claro lo que Dios le ha mandado que tiene que hacer, viene que de los que no entienden, tu propia familia, tus propios más cercanos, los mismos Pedro, cuando llega la hora, entonces Jesús les cuenta la forma como tiene que morir, haciendo la voluntad de Dios. Y ahí Pedro se lo lleva aparte y le reprende. Así dice el texto, y le reprende. No, como diciendo, no hables de eso, no. Pero Jesús sabía que es el enemigo. ¿Pero con quién trabaja el enemigo? Por los que ignoran la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, es más difícil. Pero entonces, si te fijas bien, le dice Jesús, apártate, Satanás. Está reconociendo que el enemigo está detrás de muchas cosas que hacemos contra la voluntad de Dios. Pero luego se dirige a Pedro, porque tú no conoces la voluntad de Dios, sino que te guías por lo de los hombres. Es cierto. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios, para no ir en contra de la voluntad de Dios. Pero aun con eso y todo, los familiares, los otros, incluso hermanos de la iglesia, pues van a venir a veces. Pero si tú tienes claro qué es lo que Dios quiere, para eso vemos cómo Jesús tenía bien claro todo eso. Por eso es que ya vimos cómo Satanás, y a través de las personas, está haciendo todo eso. Pero ya en el versículo 22 decía que los escribas que habían venido de Jerusalén le decían que era Belcebú. Pero, como hemos leído también, que cuando lo oyeron, la familia vinieron para prenderle porque decían, está loco. ¿Quién les informó? Vamos a ver. Lo oyeron, estaban allí, en Nazaret. Esto está ocurriendo en Cafarnaún, ahí una distancia. ¿Quién le llevó esa noticia? Jesús se ha vuelto loco. ¿Quién le llevó esa noticia? No, serían gente de Nazaret. No, ahí los fariseos están para otra cosa. Pero por eso vimos, el que interpretó eso no conoce la voluntad de Dios. La interpreta. Y viene y ellos se lo creyeron. Me extraña a mí que incluso hasta María, sabiendo quién era Jesús, ¿verdad? Por eso esas ideas de los bulos, tenemos que tener mucho cuidado cuando te vienen. Dedica tiempo a orar. Señor, ¿esto es voluntad de Dios? ¿O el enemigo me está queriendo meter un gol, haciéndome cómplice incluso de que yo esté hablando de esto que no es correcto? Es importante que demos esta importancia. Yo, por la experiencia mía, y lo he dicho muchas veces, cuando he encontrado en problemas entre hermanos, que tienes que hablar con ellos para orar, que se perdonen, lo que sea, resulta que descubro que el 99% de los casos es por malentendido. Hay un malentendido.
Mira, la hermana iba por allí, me ha visto y no me ha saludado. Y viene el enemigo y te dice, nah, ya ponla en la lista negra, ni hables con ella. No, Jesús te dice, ve, habla con tu hermana. Y a lo mejor tu padre te dice, mira, pues no te vi. O iba tan deprisa que no tenía ganas ni de hablar porque iba tarde. Pero el enemigo, él dice, ve y habla con tu hermano. Pero como no se obedece a Jesús, luego hay problemas. Cuando Jesús no quiere eso. La palabra de Jesús nos dice todo cómo tenían que ser sus discípulos. Los que están dentro del círculo. Los que están dentro del círculo, claro está que fallará, pero al menos se esfuerzan. Y si yo te estoy hablando hoy es porque Jesús quiere que te esfuerces en ser más listo, no dejar que te marque goles el enemigo, aunque use otras personas muy cercanas. ¿De acuerdo? Entonces es importante, ¿verdad? O sea que Jesús estaba siendo presionado, pero él sabía lo que tenía que hacer. Qué importante es que tú sepas. Qué importante que no te venga un pronto, sino que pases tiempo en oración diciéndole al Señor, confírmame esto. Porque Dios te puede hablar concreto a ti, lo que no le va a hablar a ninguno. En la Biblia dice muchas cosas. Habla a los apóstoles, sabes que le está hablando a los apóstoles. Los dones que le da a los apóstoles no te los está dando a ti, te los está dando a los apóstoles. Te puede dar alguno. O puede esporádicamente sin ser don, porque Dios sigue sanando, tú tienes una necesidad, se lo pides, el Señor sana y no tienes don de sanidad, porque Dios es así. No tiene nada que ver, pero es importante que sepamos. Ahora fijaros bien, cuando llega el 31, capítulo 3, versículo 31, y ahí leemos que, como llegan hasta la casa, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y se quedaron fuera y enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esto les chocaría. Como diciendo, ya no. Sabéis que ellos habían sacado una ley para desentenderse de los padres cuando Dios dice todo lo contrario. Y decían, esa ley que se habían ellos inventado, si yo digo todo lo mío está dedicado al Señor, ya no tengo por qué estar obligado porque está dedicado al Señor. Lo que pasa es que no iban allí al templo y lo daban todo, no. Todo lo mío está dedicado al Señor y cuando yo muera será para el Señor. Pero mientras me lo gasto yo y le dejo nada al final. Es decir, eran así de tramposos y de malos. Entonces, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Mirando a los que estaban a su alrededor, sentados, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, esta es mi hermana y esta es mi madre. Jesús está hablando aquí de dos familias. Hay dos familias. Pero ¿por qué quiso Jesús remarcar esta diferencia tan fuerte? Pues lo he dicho antes, para que nadie se haga ilusiones de que por el hecho de estar dentro de la casa, porque no solo las amigas, la familia, los amigos, porque tú eres evangélico y se piensan que ellos ya también son porque algún día vienen, los simpatizantes, los que creen porque están viendo, son convencidos pero no convertidos. Jesús habla claro para ser sus discípulos. Lo que llama la atención es en este Evangelio de Marcos, es que mientras otros evangelios hablan que se podría hacer una predicación acerca de la familia de Jesús en la carne, hablan de su descendencia, de su genealogía, hablan de muchas cosas de Jesús, de cómo la madre y cómo toda una serie de cosas. Sin embargo, Marcos empieza haciendo una diferencia. No te presenta solo a Jesús en la carne, sino que directamente en el principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, hasta este capítulo 3 y estos versículos 31, no sale la familia de Jesús. Y cuando sale
sale para decir Jesús que su verdadera familia son esos discípulos. No cabe duda que Marcos está escribiendo para los que no tienen una familiaridad en la carne. Está escribiendo el Evangelio a los romanos. No pone detalles como presenta Mateo hacia los pueblos judíos, donde da señales de que se han cumplido las profecías. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando Jesús está haciendo esto, está haciendo una diferencia tremenda. En la nueva familia de Jesús, allí puede haber uno de otro, puede ser uno que había sido ladrón, puede estar aquella mujer que era de la vida, pero se arrepintió, puede ser aquella de la que sacó 7 demonios, puede ser un africano, puede ser un exconvicto, puede ser ¿cómo te diría? Un jefe millonario, un político, puede ser un esclavo, no importa. En la nueva familia de Jesús, no se es por la sangre, no se es por influencia ni por categorías sociales. En la nueva familia de Jesús hay una condición. Y hasta la madre tenía que pasarla para entrar dentro del círculo. Los hermanos tenían que pasarla para entrar dentro del círculo. Los que estaban por allí tenían que pasarlo. A la larga, si te fijas bien, dice que, no sé, estoy pensando ahora, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo es que verdaderamente cuando tú a lo que es del Espíritu dice que es del diablo, por tanto ya el Espíritu no puede convencerte de nada, porque tú ya has dicho eso, tú ya has pecado contra él. Pero escúchame una cosa, ¿y los que al final mueren y no han aceptado a Jesús? ¿Eso no es un pecado contra el Espíritu Santo? Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, lo mismo. Solo que no es algo, esas personas que están diciendo si peca, si del Hijo, si esto, si lo otro y todo lo demás, pero mientras no le cierren la puerta al Espíritu, está teniendo. Pero a la larga, al final de todo, el que muere sin Cristo ha pecado contra el Espíritu Santo. Ha pecado contra Dios que le ha dado a su Hijo. Ha pecado contra Jesús. No tiene ya salvación. Hay quienes hacen misas por los muertos y por todo aquí. Eso no han leído bien la Biblia o lo dicen porque es bonito. Jesús no habla bonito. Jesús habla la verdad. Y eso es muy importante. Ahora fijaros bien. Ellos estaban fuera y además queda como si estuviera hablando además de una realidad espiritual. Son familia en la carne, pero están fuera de la familia espiritual. Tienen que pasar lo mismo. O sea que, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que dice Jesús? Porque así puede ser malentendido. Dice, todo el que hace, dirigiéndose a los discípulos, estos son mi verdadera familia, mi madre y mis hermanos, todos los que hacen la voluntad de Dios. Tomado así de esta manera es como muy ambiguo, pero lo que está queriendo decir que la voluntad de Dios es que crean en el Hijo, se arrepientan, se conviertan y lo reciban. Y entonces reciben también el Espíritu Santo. O sea que hacer la voluntad de Dios, como dice en otro sitio, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, al principio dice, este es su mandamiento, habla de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fíjate que no te está pidiendo muchas cosas. No, porque eres un pecador y estás condenado. ¿Qué te va a pedir si ya estás condenado? Y eso es irreversible. E incluso aunque te diera otra oportunidad, tal como sales, otra vez pecarías. Y seguiremos, y el que diga que no comete pecado es un mentiroso. Pero lo que necesitas es creer en Jesucristo. Que Él ha venido a cargar con tus pecados. Ah, pues ya no tengo pecado. Sí, pero Él quiere que tú te arrepientas. Tú te apartaste de Dios. Tú te divorciaste en el Edén. Tú te fuiste con el enemigo en un camino de destrucción, un camino de muerte, porque Él es, por causa del pecado, el que tiene la muerte. No que muera, está muerto espiritualmente. Y ahora viene Jesús, mandado por el Padre, y te dice, yo he dejado mi trono porque te amo. No quiero que vayas. Yo
voy a cargar con tus pecados. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que creer en mí, la fe principal desde Génesis. Tienes que amarme. Tienes que saber que todo lo que yo quiero es confiar en mí. Más que en nadie. Luego cuando estuvo el Dios aquí en la tierra, el Dios que estuvo allí en el Génesis, que fue pecado también contra él, por falta de amarle, por falta de creerle, dice algo que muchos no pueden entender. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El padre y la madre te puede vender, te puede... O sea, dice cosas que han hecho en la vida, los padres y la madre, más Dios. Puedes creer en él. No tienes por qué dudar de su amor. O sea, cuando él dice eso es por algo. Poniendo los puntos sobre las is, ¿verdad? Y luego dice también que Juan 17:3, en él estaba la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Por eso que en el círculo este que dice Jesús, no se entra por parentesco, no se entra por amistad, no se entra por raza, por ideología, por situación social, ricos, pobres, esclavos. Gálatas lo explica muy bien el apóstol Pablo a los Gálatas, porque ellos, normalmente eran judíos que estaban así en si volverse de nuevo otra vez a la ley del Antiguo Testamento o a la fe en Jesucristo. Dice Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la nueva familia de Jesús. Esa es la nueva familia. Pero bueno, dice, hacen la voluntad de Dios. Cuando uno peca sabemos que ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, son pecadores que han confiado, que se arrepienten, que lloran, como luego lloró Pedro. Le fracasó total. Pero le aman y el Espíritu está trabajando ahí para transformarnos conforme a la imagen del Hijo, ¿verdad? O sea que el círculo de Jesús no es de perfectos, pero han creído en el perfecto, han creído en Jesús. Luego en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Fijaros bien que aquí Jesús está diciendo, está creando una nueva familia que antes no podía ser creada. Porque toda la familia del primer Adán está condenada. No había posibilidades. Esa familia no existía. Pero ahora viene Jesús, está creando una nueva familia a la que la palabra dice, ahora sois familia de Dios. Dice también, porque Dios ha querido tener muchos hijos e hijas como su Hijo. Y Él os ha predestinado, Él os ha adoptado. Y Él ha hecho que seamos una nueva familia. Pero es en Jesús, por Jesús y a través de Jesús. Fuera de Él no somos nada. Y entonces ahí es donde está remarcando. Fue duro a los oídos de los que legalistas, pero fue remarcando. Y es muy importante. Si hay alguien que todavía no ha creído o está creyendo, pero no se ha bautizado, veamos bien, todos los que estaban en el círculo ese habían sido bautizados por Jesús. Habían dado testimonio, igual como se hace en las bodas, aunque luego como somos de esa manera, lo que prometimos se despromete, se rompe y ya está. No, pero no es así. Pero Jesús quiere que tú públicamente renuncies al maligno y verdaderamente
te unas a Jesús. Hoy día se hacen los contratos verbales, no todos los contratos, un contrato verbal. Aquí hay un contrato verbal cuando uno se bautiza. Está diciendo al enemigo, ya no soy tuyo. A partir de ahora yo soy de Jesús. El enemigo te puede decir, no, perdona, aquí tú te casaste conmigo en el Edén y por ley solamente te puedes librar de mí cuando mueras. Pero es que Jesús dice, yo estoy crucificado con Jesús, lo dice bien claro el apóstol Pablo. Él ha muerto por mí y ahora estoy libre y ahora estoy resucitando y me uno a Él. Y ahora si vivo, vivo para Él y si muero, muero para Él. Soy de Él. Él lo ha arreglado todo para que allí pudiera decir, estos ahora son mi familia. Estos son mi familia. Por eso es que, claro, resulta que los dice, cuando le dijeron sus hermanos, es decir, sus hermanos no creían en Jesús. No creían, ten en cuenta, vamos a ver, ¿cómo lo explicaría yo? Claro, yo no sé, porque José y María estaban casados. Formaban un matrimonio. Que naciera Jesús en esa condición profética no quiere decir que luego no vivieran como... La Biblia habla mucho detalle de aclarado, nada de primos hermanos, no. Habla de hermanos y hermanas y la Biblia da nombres de ellos y de las hermanas. Por lo visto, los hermanos no sabían quién era Jesús. Claro, nunca María vino y dijo, mira, tengo que darte una noticia. Tu hermano no es hijo de José. No. Pero aparte de eso, también había otro error. Y es que, claro, cuando Jesús, ya ves que a los 12 años, estando en el templo, cuando lo encuentran de nuevo, dice, es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Ahí parece que está hablando claro de Dios. Sí, está hablando claro de Dios, pero resulta que a los 12 años, todos los varones judíos hacían un ritual en el que eran declarados hijos de Dios. Por tanto, cuando él dice eso, pues puede ser, fíjate, entonces claro, Jesús tiene que haber sido para los hermanos un poco dificilito vivir con Jesús, ¿eh? El problema no era Jesús, el problema eran ellos. Tú imagínate, eres un niño y estás viviendo con un hermano tuyo que nunca peca, que no cuenta una mentirijilla, que raro. Yo creo que hasta los hermanos lo evitarían porque Y entonces resulta que claro, Jesús era quien era y Jesús muestra esa inclinación, cómo se pasaría las horas saliendo al campo, orando con el Padre, conociendo las Escrituras, bebiéndoselas, comiéndolas, ¿verdad? Y entonces resulta que claro, ahí está Jesús y cuando habla del Padre, pues está hablando como que yo tengo que dedicarme a las cosas de Dios, ¿vale? Pero eso es que es todo. Ya en el Antiguo Testamento diría, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Eso ya está en la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los hermanos de Jesús? Fijaros, vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 3 al 6, para que veáis un detallito de los hermanos de Jesús. Es decir, de los que estaban fuera del círculo. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer y hacer algo en concreto, si estas cosas haces, invito a que me compre una gafa. Y mira que la letra grande. A ver. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Sí, gracias. O sea que estas cosas que haces, manifiéstalas al mundo. ¿Por qué le decían esto a Jesús? Porque ni aún, dice, sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado.
no se enterarían de mucho, pero bueno. Más vuestro tiempo siempre está ocasionado, ¿verdad? En otra ocasión tienen una discusión, en el caso de Jesús Santa, entonces tenían que ir a Jerusalén y no sé qué discutirían y Jesús les dijo, mira, iros vosotros, que luego iré yo. Y luego fue Jesús aparte, es decir, que muchas veces esto también era un estar ahí pinchando, un no creer, porque la Biblia lo dice, no creían en él. O sea que vamos a esto, la diferencia, lo que no conocían ellos, claro, estaban viendo al hijo de su madre, estaban viendo a su hermano, estaban viéndolo con brazos, carnes y huesos, pero no entendían la diferencia de Jesús. Jesús es el unigénito de Dios. ¿Sabes lo que significa? Que no hay otro como Él. No solamente es genéticamente igual a Dios, como dice, igual a Dios, sino que unigénito es que no hay otro como Él. Eso no lo entendían. Pero fíjate qué diferencia. Jesús es el unigénito de Dios y el primogénito de María, en cuanto a lo que es la carne. Pero esa otra parte no la conocían, ¿verdad? Y entonces, después de la resurrección, ojo, después de la resurrección, porque todos tienen sus dudas. Juan el Bautista tuvo sus dudas. Y eso que lo tenía bien claro porque Dios le había hablado al que tú veas que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Todo esto. Pero después, fijaros bien, después de la resurrección, reconocen la identidad de que el hermano de Jesús es el yo soy, el eterno, el santo, el que tiene vida en sí mismo, el que no ha sido creado, por quien fueron creadas todas las cosas. Después de su resurrección, en Mateo 28, 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y sus hermanos. Entraron al círculo porque entendieron quién es Jesús. No se puede entrar si no entiendes. No se puede entrar si no te arrepientes. No se puede entrar si no te conviertes. No se puede entrar si no lo recibes en tu propia vida. Fallarás 1000 veces, ya lo sabemos. Pero no es los perfectos, sino que verdaderamente es porque hay fe. Creo en ti, Señor. No me sueltes, porque sin ti yo no puedo llegar hasta el final. Es por gracia, no por mi mérito, no es por mi fuerza, es por gracia, Señor. Qué sorpresa se llevarían los hermanos. ¿Te imaginas? Cuando no creían en Él, cuando lo ven resucitado, porque también lo vieron cómo lo mataron. Cuando luego lo ven allí, sus propios hermanos que lo rechazaron, postrándose allí, adorándolo. Fuerte, muy fuerte, ¿eh? Ahora, ¿por qué Jesús era, dice, hijo de José, vale, de todo esto, ¿no? Entonces se enterarían, entonces María le hablaría, claro, digo, perdona, Josué no era su papá. Su papá es Dios. Y Él a la vez es Emmanuel, Dios con nosotros. Qué fuerte. Ahora, voy a leeros unos... ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué quiere resaltarlo? ¿Por qué digo yo que es muy importante, aunque chocara a los oídos de algunos y a la propia familia? ¿Por qué Jesús recalca esto tanto? Porque resulta que, claro, después fue cuando se dieron cuenta
de quién no era y de quién era. No era uno más. En el libro del profeta Daniel, capítulo 7, voy a leer versículos 13 y 14, Daniel 7, 13 y 14. A Daniel le fue permitido en visión ver algo que no había ocurrido, pero que tenía que ocurrir. Vio cómo el Hijo del Hombre recibía el reino total. No es los ángeles, no es nadie. Dios mismo ya era rey. Él es rey de reyes. Pero ¿qué clase de reino está recibiendo? Un reino total, claro. O sea, no le está dando lo que no tiene, pero está ahora certificando. Porque Él, como Dios, es de naturaleza espiritual, poderoso, eterno. Para Él no hay nada imposible. Pero en cuanto a Él fue el que creó la naturaleza física. El universo, los astros, los planetas, nosotros que somos de materia física. Pero al Él venir a hacerse Dios, el Dios Todopoderoso se hace humano, se hace de la materia física que Él creó, sin ser Él de materia física. Ahora cuando vuelve al cielo, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercar delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino. Ahora Dios tiene una naturaleza espiritual y física. Él puede ahora hablar con el caballo, podía hablarlo, con los gorriones, los creó para que ellos le cantaran al Señor. Pero ahora yo también soy físico. Y llega ahí el cielo. Ya les había dicho, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Dice, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que pide de los suyos? Que le sirvan. Tú dirás, aquí sí que me has fastidiado. Perdona, ¿quién es el siervo de los siervos? ¿Quién es el siervo de los siervos? ¿Tú quieres aprender cómo es servir a Dios? ¿Tú quieres saber cómo es servir a los demás? Yo estoy entre vosotros, me llamas maestro y señor, y lo soy, y estoy aquí lavando los pies. Entonces dice, naciones y lenguas le servirán, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel ya vio a este. Tuvieron que morir Jesús y resucitar para que sus hermanos pudieran verlo. ¿Vale? Y entonces, fijaros también lo que dice Filipenses, porque es muy bonito. Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Podría reducirlo, pero he querido venir desde el 11. Cuando habla, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no es una sombra, no, en forma de decir que tenía la misma forma, la misma naturaleza que Dios, unigénito, genéticamente lo mismo y único, ¿verdad? En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No hay más alto. No está por encima del Padre. Está igual. Está a la diestra de Dios. Dios lo puso en su sitio. ¿A quién pone en su sitio? A este hombre. A este hombre. Llamado Hijo del Hombre. A este Dios encarnado para ser igual que nosotros.
Si no se hace igual que nosotros, las bodas del Cordero no se podrían celebrar, te lo aseguro. ¿Estás enterado de eso? Tenía que ser igual, si no, no hay matrimonio. Está prohibido en la Biblia. Está prohibido en la Biblia eso, ¿no? Y fíjate que dice aquí, haciéndose muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. No hay ninguno, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? ¿Qué es lo que harán los ángeles? Hasta el ángel más alto, más alto, más alto, se postra delante de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto, aunque cambio el tema, pero estamos hablando de la verdadera familia de Jesús, la que no es temporal, la que ahora sí, está María, están los hermanos, están los que no entendieron, como Nicodemo, porque eso fue casi al principio, dijo, cuando veas al Hijo del Hombre levantado como la serpiente en el desierto, entonces. Y ahí estuvo. No solo era de Jesús, perdió el miedo. Siendo importante, no le dio importancia a pedir el cuerpo de Jesús. Lo honró, lo glorificó, lo reconoció y le dio la tumba que él tenía preparada con todo su dinero, que no era cualquier cosa. Perdió el miedo mientras con los demás estaban escondidos los suyos. Por eso es que llega un momento en que, claro, Dios sigue abriendo los ojos, Dios sigue tocando los corazones, Dios sigue invitando, quiero que entres en mi círculo. Pero Dios no admite, Dios que ha dicho en el Padre, en Jesucristo, pero Dios no admite. Hay que haber un arrepentimiento, hay que haber una conversión, hay que haber un señorío de Jesús. Pero ahora, tal como estamos diciendo ahora, fijaros que ahora Jesús lo estamos viendo desde otro ángulo, desde otro prisma. Lo estamos viendo con otros ojos, de otra manera. Jesús no solo es el Cordero que murió para cargar con nuestros pecados y así que nosotros quedáramos libres y pasamos a ser, en vez de pecadores, pasamos a ser justos, y como ya somos justos, ya estamos libres de la condenación, por tanto Jesús también nos ha salvado. Vale, todo eso está muy bien, pero es que estamos poniendo a Jesús, con el que no hay otro como Él, tiene el nombre lo más alto, los mismos ángeles se inclinan y se postran, el más fuerte, ya sea Gabriel, ya sea el que sea, todos ante Él le adoran. Verdaderamente. Entonces, cuando llegamos a este texto que conocemos tanto, quiero resaltar unos pocos detalles. Porque, ¿a quién le dice Jesús? Se acerca y les habla, toda potestad me es dada en el cielo. ¿A quién se lo dice? ¿A los que están, quién? ¿Dónde? ¿Dentro de? ¿Estamos dentro del círculo Jesús? Pongamos atención. Pongamos atención. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo todo el poder. En lo creado, invisible, todo con un poder invisible, sobre la materia que yo mismo creé. Ahora se presenta además como alguien de los dos mundos. Pero claro, con una naturaleza gloriosa, no una naturaleza corruptible. Porque incluso esta naturaleza se tiene que convertir, los que son del Señor, en incorruptible. Y Pablo habla de la resurrección en la que seremos como Jesús. Algo tremendo. Va a ser, dice, por tanto, dice, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, aquí están dadas las condiciones, ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, fin del mundo. Esto así, habéis visto a veces esas cosas que una cosa está así y empiezan a abrirla, y empiezan a expandirla, y empiezan a expandirla, y empiezan a expandirla. Este texto es expandible hasta donde no os podéis imaginar. Porque verdaderamente ahí está resumido todo el propósito de la venida de Jesús. No solo es salvarnos, hacernos familia de Dios, ser nuestro hermano mayor, seremos transformados, porque el Padre ha querido tener muchos hijos, pero también a sus discípulos los ha mandado. ¿Creéis que puede existir un discípulo que no haga discípulos? Según este Evangelio, no. Pongamos atención. Habla la gente. Habla la gente. Porque Jesús nos ha puesto para que hablemos a la gente. Los discípulos hacen discípulos. ¿Vale? Entonces, fijaros bien, simplemente quiero ver cómo en este círculo donde los que creen en Jesús pasan a ser hijos de Dios, vemos cómo Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad, Él lo creó todo, y que los mismos ángeles del cielo se inclinan ante Él y lo adoran. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estaba allí, aquí Jesús, claro está, su madre, a lo mejor sus hermanos ni querían entrar en la casa, porque dicen, no, yo no soy de los que creen en Él, yo no quiero juntarme con esta chusma. No sé si se van a pensar a mí que yo creo en mi hermano, yo no creo en mi hermano. Marco la diferencia, yo soy de los que están fuera, y quiero que todos lo sepan, yo no estoy con Él, yo estoy fuera. Claro, no vieron quién era en real. Ya estuvimos viendo todo ese tema del yo soy, y aún hay muchos yo soy que no se dijeron, ¿verdad? Entonces vemos aquí, y es importante para nosotros, porque si Él es quien es, entonces tengo que planteármelo. Somos la Iglesia, Cristo reina. Cristo reina. Dice que Él tiene todo el poder sobre la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, hablo sobre el mundo físico. Él puede hacer así y apaga el sol. Él puede decirle a la higuera y se quedaron sorprendidos porque aún tú cortas un árbol y el árbol ese sigue teniendo hojas verdes tiempo. Pero que haga así y al día siguiente diga, Señor, sorprendidos, se ha secado totalmente. Él puede hacer el agua en vino. Él tiene el control de todo el mundo físico que Él creó. Para Él no hay nada imposible. Por tanto, Él tiene todo el control. Él puede mandar al mar, Él puede mandar al viento, Él puede mandar al muerto que salga de allí, Lázaro. Él puede hacer lo que quiera sobre lo físico. También vemos que Jesús tiene control sobre las enfermedades. Eso lo estaban viendo ya allí en aquella casa. Porque lo estaban viendo, pero no entendían. Porque para ellos a lo mejor Jesús podía sanar esa enfermedad y echar los espíritus inmundos. Pero cuando hablamos de Jesús, Él tiene el control sobre todas las enfermedades. Sobre todos los demonios, sobre todo el mundo espiritual. Él tiene autoridad sobre el pecado. Fíjate, si Él no tuviera ahora la autoridad de parte del Padre y para que sepamos hasta dónde Dios aborrece el pecado, no hay perdón de pecado, hay que pagarlo. Y ahora Él tiene la autoridad, ya por ser Dios podría haberlo hecho, pero Él ahora tiene la autoridad. A ti yo te perdono y tus pecados son quitados. Y lo juzgaban. ¿Quién hace eso si no es Dios? Solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Él tiene autoridad sobre la muerte. Tú dirás fíjate, sobre la muerte, tú dirás, ¿es que el enemigo era el Dios de la muerte? ¿Es que el enemigo tenía autoridad para matar? No. El apóstol Pablo lo aclara. El enemigo no tiene ninguna autoridad para matar. El apóstol Pablo habla de que el aguijón de la muerte es la ley.
¿Qué quiere decir? Cuando uno peca, Dios ha dicho, el día que pecare morirás. El enemigo no te mata, el enemigo te induce a que tú peques y así de esa forma acarrees el juicio de Dios sobre ti. Pero es que ahora Él tiene el control. Y si Él te dice, aunque tú hayas pecado, tú eres justo porque yo he pagado por ti, yo tengo el poder sobre el pecado. Yo tengo el poder sobre la resurrección. No solamente porque puedo, sino que además lo hago todo justamente. Los ángeles en el cielo estuvieron viendo cómo la ley de Dios aborrece el pecado, que tuvo que ir su propio Jesús. No hay excusas. Ahora porque estemos en Cristo Jesús, lo sigue aborreciendo. El Espíritu Santo se sigue entristeciendo, porque nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús para bien. El Dios se está restaurando. Cuando Dios hizo la primera creación a su imagen, fueron creados para el bien, no fueron creados para el mal. Tú has sido creado de nuevo en Cristo Jesús para el bien, no para el mal. Y dice, además, Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Dile al Señor que un día te lo demuestre. No sabes hasta dónde tiene autoridad sobre tu cuerpo. No necesita ni hacerlo de fuera, lo hace desde dentro. Yo he contado y tengo experiencias, un día con un hipo que no era, mira que me lo sé quitar, pero no hubo manera, y me había puesto el Señor que fuera a visitar a unos hermanos porque ellos necesitaban, y yo lo sabía, esto hace años. Y cuando llego allí, ya me dolía el pecho, digo, Señor, yo no puedo subir así. Estaba hablando con él, si tú no me quitas el hipo, pues yo no voy a subir. Y luego me di cuenta que tal como pasó con Daniel, dice, nada más empezaste a hablar, ya se había ido. Desde dentro, tiene poder en poner palabras. Dice, no te preocupes, eso es lo que dirás, yo te pondré las palabras. Tiene poder sobre ti. Créelo, que a veces no creemos en quién es Jesús. Tiene todo el poder en el cielo, en el universo y en las naciones. Tiene poder sobre las naciones. Este mundo y las naciones son de Él. Ya en el Salmo 2 está hablando de Él. Él es el Señor y Él tiene autoridad y poder sobre las naciones. ¿Cómo te podría mandar si Él no tuviera autoridad sobre las naciones? Él te manda a que vayas a hablar a los que son suyos. Esos que matan a los que manda Jesús, el que tienen allí la viña, les está diciendo, oye, porque Él es el Señor de las naciones. Y nosotros nos manda a su viña, a su mundo, a su planeta. Entonces, es importante que tengamos también en cuenta esto. Dios no te manda a trabajar a lo que es del enemigo. El enemigo dijo, al enemigo se le permite, al enemigo le fue quitado, incluso lo que él robó a Adán. Por tanto, Jesús nos manda a lo suyo. Aunque estos sean malos, administradores, aunque estos sean malos, pero tenemos que darles el mensaje. Tenemos que darles el mensaje. Cristo es el Señor. Allí están sus discípulos y le está diciendo, yo tengo todo el poder. Las naciones son mías. Quiero que vayáis y deis un mensaje a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a toda persona. Yo te lo mando. Que lo hagas. ¿Verdad? Y entonces, sí que es importante. ¿Tú te imaginas? Esto que os digo ya lo he contado una vez como testimonio porque pasó, es real, salió por las noticias. ¿Tú te imaginas que la oficina de correos se entera de que hay un cartero que no reparte las cartas? En una ocasión se dieron cuenta, un cartero recibía las cartas y cuando se dieron cuenta tenía una montaña así de cartas, no repartió ninguna. Incluso te imaginas que en esas cartas hubiera una de vida y muerte. ¿Qué haría la estafeta de correos contra ese cartero? ¿Acaso somos nosotros mejores que este? ¿Cómo damos nosotros? ¿Cómo repartimos?
No es nuestro mensaje, es el de Dios. Puedes hablarlo, no te enfades conmigo. Yo simplemente vengo a darte un mensaje que está en la palabra de Dios. Haz lo que quieras, pero tenemos que dar el mensaje. Porque la familia esa de allí es ahora familia de Jesús, continúa con la obra de Jesús, como el Padre me ha enviado, yo os envío. Y esto, ay, a mí me duele. A mí me duele. Porque yo amo al Señor. Y tenemos esa lucha. Porque dice el apóstol Pablo, no dejéis que la carne, las debilidades, pongo mi carne, la pongo en sacrificio. ¿Qué te crees que a mí no me cuesta? Claro que a mí me cuesta. ¿Qué te crees que no? Yo tengo que dejar muchas cosas, como el apóstol Pedro, que lleva a su mujer. Yo podría también tener mujer, lo cual quiere decir que no está hablando de que él sea del otro barrio. Está diciendo yo puedo, pero él está una persona verdaderamente consagrada, total. Al fin y al cabo estamos aquí de paso. Él dedicó su vida, el Señor lo escogió para esto. Por tanto, hermanos, ¿qué deciros? Id, hagamos discípulos, traigamos gente, que luego Dios haga. Porque no nos olvidemos, si alguien se convierte a Jesucristo, no es por lo bien que tú le hables. Pero dice el apóstol Pablo, si no le hablamos, ¿cómo creerán? Porque dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pero nosotros trabajamos en ese sentido. Dios no te va a decir, a no ser que sea algo concreto. El mismo apóstol Pablo tuvo que sufrir porque él quería que todos se convirtieran a Jesús. Él tuvo que reconocer la profecía del Antiguo Testamento, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque lo vivió en su carne. Y ahí saca la conclusión. Pero no me avergüenzo. Si hay 100 que no aceptan y solo hay uno que lo acepta, no me avergüenzo, porque lo que yo digo va a ocurrir, porque el Espíritu Santo que entra en la persona es dinamita y se cumple en todo aquel que cree. Por tanto, no estemos mirando a los que no quieren saber nada. Estemos mirando, y es cierto que podemos trabajar en equipo. Jesús le dijo a Felipe, vete hacia allá o vete hacia allá. Pero que podamos vivir en esa relación. ¿Por qué? ¿Para qué los apartó? Para que estuvieran en intimidad con Él y entonces poderlos andar. Y hasta aquí es la palabra que yo tenía para vosotros. Hermanos, que el Señor os bendiga. Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Señor, nosotros te hemos conocido, aunque yo reconozco, Señor, que verdaderamente si te conociéramos más, nos quitaríamos el calzado de nuestros pies, nos quitaríamos todo lo que nos queda del viejo hombre, nos vestiríamos del nuevo hombre, como tú has dicho, Señor, porque verdaderamente, Señor, ya no somos de este mundo, porque tú nos has hecho familia tuya del cielo, porque tú nos has hecho colaboradores contigo en el ministerio, porque tú nos has dicho, yo os haré pescadores de hombre, pero tenéis que estar conmigo, tenéis que estar conmigo. Tenéis que conocer el mensaje, que no venga el enemigo y os engañe, que os meta un bulo. Conocerme a mí. Yo soy el Dios del cielo y de la tierra. Te damos muchas gracias, Jesús, porque tu palabra, la verdad es que tu palabra nos da alas, no como el Red Bull. Alas en el Espíritu. Alas en el Espíritu. Abre visión de lo que no se puede ver. Como le dijiste a Nicodemo, tú no puedes ver. Pero a los que creen en ti, le abres espiritualmente y nos haces entender. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a cantarle al Señor. Busqué y no pudo llenar